buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 13 de octubre del 2020, como siempre es un gran gusto saludarles por estar en sintonía de esta estación televisora. Les saluda Medardo Alfaro, saludos cordiales a nuestra audiencia. Para entender las relaciones de poder en El Salvador, las relaciones de poder gubernamentales, pero también en lo fáctico, también en lo mediático, en lo político, no se pueden entender sin leer planteamientos de ese tipo, como el que hace don Orlando, y de esas historias autobiográficas que él cuenta ahí, porque eso explica mucho la psicología del poder oligárquico, digamos, cómo se generó este sistema y cómo se fue avanzando un sistema autoritario, excluyente, corrupto, cómo se corrompió el sistema. Es imposible entenderlo sin leer testimonios como el de Orlando de Sola, por eso que me parece importante. Muy buena actualización, y un saludo también para don Orlando. Y precisamente siguiendo con esa idea, es que es precisamente eso, cómo lo que parecía tan normal estaba tan establecido dentro de esa normalidad que irrumpir era o era todo lo que se dice, querer romper la Constitución, luchar contra la institucionalidad, y es tiempo bien difícil. Claro, lo que hay que entender, hay una clave para entender, hay cosas como que una vez Nayib Bukele me hizo una figura como entrar a un sótano que está totalmente oscuro, que nunca se han abierto las puertas de ahí, abres la puerta y todo oscuro, hay de esas escaleras de madera resquebrajadas y no se mira nada, y de repente solo tienes que encender el interruptor y todo se ilumina. Es como encender el interruptor. Entonces hay un elemento, un factor que creo que es como ese interruptor para entender el enredijo, el batiburillo que es la historia nacional. Y es cuando llegas a entender que aquí no se trata de individuos corruptos o de grupos de individuos corruptos. No es que algunos individuos, especialmente malos, se corrompieron. El problema es que se corrompió el sistema en su conjunto. Ese es el tema. Cuando llegas a entender, primero eso, como verdad, que fue el sistema el que se corrompió, es decir, todas sus leyes, todas sus instituciones, llegas a entender eso, puedes entender todo lo demás. Es como hacer claridad sobre la historia. Se nos corrompió, se pudrió el sistema con todas sus leyes, con todas sus instituciones, con sus relaciones de poder, y evidentemente los hombres que eran los engranajes de este sistema se corrompieron. Entonces es el sistema el que está corrupto, y por lo tanto es el sistema el que hay que cambiar. No se trata de cambiar o de relevar individuos, no, se trata de ir a refundar el país, hacer un nuevo sistema, y eso implica nuevas leyes, un nuevo pacto social. Por eso hablamos de Segunda República o de nueva constitucionalidad. Por eso es bien importante el 28F. Ya no debe de sorprendernos todo lo que ocurre, porque es el sistema queriendo todavía mantener esa cohesión, ¿no? Es decir, una ley de preservación, porque el sistema se autoprotege. Sí, digamos, todo esto de las resoluciones de la sala, que hay muchísima gente que se queda con una estupefacción total, porque entonces ¿cómo pueden salir 3 resoluciones el mismo día beneficiando a los sectores? Y entonces es una cosa increíble. Y resoluciones express y pronta y cumplida justicia solo para sus patrones, para lo demás no hay tiempo. Ahí está la mora judicial que no solucionan, pero para sus patrones es corriendito. Es cuestión de minutos en lo que hacen las resoluciones a las express, ¿no? Entonces a mí discutir las resoluciones de la sala y meterme en discusión jurídica no tiene caso, porque yo, como digo, este es un tumbito que va a durar hasta el 28F, se trata de resistir, y cada día que pasa es un día menos para ese sistema corrupto. Entonces... pero hay cosas que recrean eso. No se tiene... Quería compartirte esta caricatura muy interesante. No sé si la tiene Cristian. Hay cosas que recrean eso porque no la van a ver en otro lugar. Entonces es importante
verla, mira, muy simpática, donde está el personaje mencionado y donde están las 5 falanges ahí, con el rostro de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Muy emblemático, muy ilustrativo, ¿no? Y que al final ayuda, Giovanni, porque si bien tú lo comprendes, este servidor lo comprende, mucho de nuestra audiencia lo comprende, es importante también seguirle ilustrando. Yo le decía hoy temprano que comenzábamos el programa, fíjate que la única manera para ayudar a este esfuerzo de cambiar el sistema en función de hacer este nuevo pacto social que se demanda, sí, es que la gente también participe, esté presta, esté lista y lo comparta más. Por eso decía yo que compartieran el programa, ¿no? Por eso te decía que también ayuda a que veamos cada cosa, cada ejemplo que va de alguna manera vulnerando el sistema en función del 28F. Nunca en nuestra historia, nunca, y solo un momento recuerdo que podría más o menos parecerse, pero no es verdad. Nunca en nuestra historia había pasado que la gente, el pueblo llano, la gente, estoy hablando de pobres, clase media, media alta, estuviera tan politizada. Nunca en nuestra historia la gente se politizó tanto. Sí. Pareciera que en los 80, cuando la cuestión de las grandes manifestaciones en las calles, 200.000, 300.000 personas en las calles, pero eso no tiene que ver con lo que está pasando ahora. Ahora el fenómeno es mucho más masivo. Por más que intenten, no lo van a desbordar. Por más que intenten, digamos, que el presidente pierde el control, no lo van a desbordar, porque la presión es por todos lados. Claro. Porque uno lo puede ver desde fuera y es hasta qué impactante, ¿no? Así como dicen los salvadoreños, puya por un lado, puya por otro, puya por otro, entonces ahí está incólume. Y eso se traduce en lo que tú acabas de muy bien decir. Sí. La gente está bien sabia de lo que va a suceder. En términos de crítica a la élite, a los corruptos, el problema ya no es lo duro, sino lo tupido. Ese es un dicho popular, ¿no? Sí. Ya no es lo duro, es lo tupido. Es que todos los días la gente manifiesta su rechazo, su asco, su desprecio a los prevaricadores, por ejemplo, a estos individuos, a estos sujetos forajidos de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema. Porque siempre digo esta frase, ¿no? El vergonzoso espectáculo de políticos nombrando a los jueces que tendrían que juzgar a esos políticos, ¿no? Ese es un espectáculo vergonzoso. Los políticos, en su mayoría, ahorita en la actual correlación de fuerza, FMLN y Arena, con unos partidos aliados que son PCN y PDC, hacen mayoría y nombran al fiscal y nombran a magistrado. La Sala de lo Constitucional anterior sentó jurisprudencia y dijo no se puede nombrar en elecciones de segundo grado a personas con clara vinculación partidaria. Sí. Y para hacer valer esa sentencia, esa resolución, echaron a varios. Eso es constitucional, se convierte en ley, en constitución. Dice, sí, no se puede nombrar funcionarios de segundo grado con clara vinculación partidaria. Sí. Se va a la sala otra, sí, pierden las elecciones estos, los que tenían la correlación, sí, pierden las elecciones el 18, luego el 19, nombran una nueva sala y esa nueva sala se la reparten por cuota y nombran al fiscal un arenero. ¿Por qué? Con votos del FMLN también. ¿Por qué? Porque si el FMLN le da los votos a Arena para que pongan a su fiscal, que es un arenero de cepa reconocido, es un hecho público y notorio. Sí. Que están Raúl Melara, varias fotos, financista, activista de la campaña, sí, de Carlos Calleja, asesor de Carlos Calleja, bueno, lo nombran. Eso es inconstitucional, eso es violar la Constitución. Pero ¿por qué le da los votos el FMLN? Porque Arena se compromete a darle los votos para que Apolonio, o un financista del FMLN, sea procurador de los derechos humanos. Nombran a magistrados de la Corte, es decir, todos los elecciones de segundo grado la hacen como reparto de cuota. Es violación constitucional, es gravísimo. Sí. Pero eso lo hacen a plena luz del día y con el silencio de ANEP, USADES, UCA, medios y opinadores. Ahí vi un programa en otro canal de unos opinadores que van siempre, todas las semanas, la fin de semana,
y hablando muy seriamente, haciendo análisis, profundo análisis jurídico, para llegar a darle vuelta, a rizar el rizo a un tema. No, si es que aquí el garante de la legalidad es el fiscal. Y aquí digan lo que diga, es el señor fiscal el que tiene que definir la situación. Y entonces, como eso es constitucional, ir en contra del fiscal, es decir, no debe ser una dirección funcional del fiscal, que era el tema del director de la policía, ¿no? Sí. Desobedecer al señor fiscal es violar la Constitución, es delito, llámese como se llame. Muy orondo diciendo esto, pero hay una cosa que se llama hecho originario y hay hecho derivado, y es, el hecho originario es que ese fiscal es inconstitucional, igual que Apolonio, igual que todos los magistrados. ¿Por qué? Porque los nombraron como cuota partidaria, tienen clara vinculación partidaria y eso es inconstitucional según la misma sala. Entonces, hacen una violación constitucional al elegir a estas personas con clara vinculación partidaria, es obvio, pero se calla ANEP, FUSADES, la UCA, todos los tanques de pensamiento, las asociaciones de abogados, no existe eso. Y nosotros tenemos aquí el alto privilegio que antes no teníamos, que eso es como una bendición, de llegar a decenas de... puede ser el 11 producción. Pero bueno, quedémonos ahí, está bien ahí. Fíjate que ayer Numan Salgado puso esto, que es parte, ¿no?, de lo que estamos conversando. Te leo. Mira, esta es una cosa increíble, ¿verdad? El presidente del INDES envió una carta a la Comisión de Deportes para hablar sobre instalaciones deportivas. Y dice Numan, llevo 5 años en la comisión y nunca se le negó audiencia a ninguna persona, mucho menos a un funcionario. Hoy, Arena y el FMLN le negaron sus votos y no se van a reunir con el presidente de INDE. Entonces, a mí me llama la atención cómo el diputado Numan se sorprende, o sea, esto está ya... guerra cantada, pero hay otro más que es el 11 y este sí quisiera tu comentario a partir del humor, porque tienen derecho, ¿no?, a tener su narrativa, tienen derecho a ocupar los manuales que le funcionaron antes, tienen todo el derecho del mundo, pero hoy como que decimos en buen salvadoreño ya no cala, pero un segmento, 30 segundos, 40, Cristian, de esto que dijo este personaje, veamos. No solo se trata de la crisis económica, tenemos ahí a la vista también una enorme crisis de seguridad. Es decir, hoy lo que está viviendo el país es una paz mafiosa. Eso, una paz mafiosa. ¿Por qué? Porque hay acuerdo con las pandillas, evidentemente. Pero cuando no se les pueda seguir abonando lo que se les abone, o dándoles las concesiones que se les puedan estar dando hoy día, esos pactos se van a romper. Y al romperse esos pactos, la violencia se va a recrudecer. Y van a haber más muertos que nunca. Y estamos hablando de nuestro país con mucho dolor, pero está en nuestras manos evitarlo. Y por eso la conciencia ciudadana, por eso la ciudadanía tiene que salir en esta elección. Esta elección no solo es para los partidos políticos, esta elección es para el país entero, para defender nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra religión, nuestra patria, nuestra república. Porque está hablando, encubrió una masacre de padres jesuitas, filósofos, grandes pensadores. Él encubrió esa masacre y eso está probado en instancia judicial allá en España. Ese señor le cobraba a Mauricio Funes de la partida secreta, debajo de la mesa, en una casa que está detrás de Capre, $30,000 mensuales, más $200,000 para la campaña electoral. $30,000 mensuales a él se le entregaba. Eso está probado, eso tiene videos, tiene el número de veces que llegó ahí a cobrar y toda esa documentación está en la fiscalía. ¿Ha hecho algo el fiscal? Ese señor es el que está ahí hablando de eso, que, bueno, diciéndolo, las barrabasadas que está diciendo. Y a su lado están los Quijano. Sí. Y a su otro lado están los del FMLN, que pactaron con las pandillas, pero no como chambre. No como chambre del Faro, sí, o de Factum, sino como proceso judicial en curso. En curso. Norman Quijano, y él votó para salvar el fuero de Norman Quijano, para que no fuera procesado, ¿no? Sí. Y allí están procesados altos dirigentes del FMLN y otros que no están dentro del proceso. No sé por qué. Sí. Porque el juez dijo, aquí hay delincuentes pandilleros y delincuentes políticos. ¿Por qué no están aquí los políticos? Eso dijo el juez. Sí. No.
Y ese señor es el que está diciendo. Y los dirigentes del FMLN que pactaron y le pagaron a los pandilleros y los entrenaron, son los que están diciendo eso mismo, ¿no? ¿Y quién habla de pacto con las pandillas y del actual gobierno? ¿Quién habla de eso? El Faro. ¿Y de quién es el Faro? De Simán. Y entonces, sí. ¿qué lógica tiene esto? Sí. ¿Y quiénes son los del Faro también para decir eso? Si ahí están, que hicieron un pacto ahí, no sé qué tipo, ellos mismos se juzgan a ellos mismos, se ponen sanciones administrativas, así le llaman, creo yo, se investigan por violación, por acoso sexual, pero el proceso ahí estaba, ¿no? Sí. Entonces, pero ellos se perdonan, se juzgan y se perdonan a sí mismos. Esa, como este personaje, son los que están diciendo eso. Pero la buena noticia para El Salvador es que esto dura hasta el 28 de febrero y es irremisible. Esto es irremisible. Sí. Una encuesta, otra encuesta, otra encuesta, otra encuesta y te da el mismo resultado. Sí. El resultado de la penúltima encuesta, que es la UFG, te lo garantiza y te lo ratifica. Pero insisto, es una verdad que los zarpazos de una vista herida son peligrosos. Eso es una verdad. Pero hay una verdad más fundamental. Y más fuerte, y más contundente, y es que más sabes que suprema. esta herida de muerte, está agonizante. Entonces, Está inexorablemente destinada a morir. Totalmente. Por más que saquen resoluciones los de la sala, por más que los abogados, los diputados anden haciendo sus comisiones especiales para averiguar los 45 pesos de la señora Eusebia, porque ya no hayan qué hacer, ¿no? Sí. Y entonces se inventa otra comisión y otra comisión y otra, irrelevantes, absolutamente irrelevantes, con resultado cero, ¿no? Sí. Pero muy serios ellos y muy, muy formales en las reuniones y tal. No soluciona nada sustantivo para el país. Cuando hay que solucionar algo sustantivo, como es el FODES, ¿no? Sí. Como es el FODES y el financiamiento COVID, no tienen tiempo, no aparecen, no van a la reunión, ¿no? Ellos quieren que vayan los ministros a perder el tiempo como lo han hecho perder siempre, como están acostumbrados a hacerlo, porque son vagos, son ociosos. Todo lo que... El ministro de Hacienda decía, si ellos trabajaran sábado y domingo o fines de semana, se hubieran dado cuenta que les mandé una carta el viernes, pero como el viernes no llegan a la asamblea, ¿verdad? Entonces, bueno, sorprendernos por esto, ya no. Eso es como seguir sorprendiendo por cualquier calumnia, difamación, mentira que publique Factum, El Faro, La Prensa, El Diario de Hoy, cualquier bayuncada o estupidez que diga Paolo Luers y seguir discutiendo sobre lo que Paolo dijo, dejó de decir. Y él se lo cree, ¿verdad? Que la gente lo sigue, ¿verdad? Y dice cualquier cosa y se contradice a lo que dijo hace 3 años, se contradice hoy para actuar a las circunstancias y él asume que está dentro de lo que debe de ser, ¿verdad? Una alianza política cuya perspectiva de poder es calculable en cero, como es el caso actual de Arena y el FMLN, proponer una alianza. Cuando yo digo imbécil, es porque no tiene asidero teórico, no tiene ninguna posibilidad. ¿Para qué nada más uno puede inferir que nada más una alianza de supervivencia de los actuales protagonistas, supervivencia de ellos, pero nada que ver, hasta si tú querés, de los orígenes ideológicos y principios de esos partidos en su momento. Eso es lo básico, digamos que eso es lo importante. Pero nada que ver esa alianza. Por supuesto. Uno lo percibe como que es supervivencia de ellos, porque se les acabó el tiempo. Entonces, una alianza entre el FMLN y Arena en el sótano de sus posibilidades, ¿qué sentido tiene? Pero ¿qué sentido tiene? Ninguno, porque eso no es de naturaleza política. Entonces, en algún momento, en algún recodo del camino, hay personas que perdieron la razón, perdieron el juicio, ¿no? La claridad política, porque tampoco esto es tan complejo, Medardo. Si al final esto es muy sencillo, gana quien tiene más votos, gana quien tiene la mayoría. Es tan claro que habiendo ganado nosotros el Ejecutivo, teniendo el respaldo del 98%, ellos definen en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Por aritmética legislativa, pero solo ahí pueden definir
lo formal, es decir, las votaciones, los decretos y no sé qué, que el pueblo les haga acá, eso con otros 20 pesos. No, pero es así. Entonces, cuando... Pero ese poder sin poder. Sí, pero cuando todas las encuestas y toda la realidad te está diciendo, ustedes no tienen ninguna posibilidad. Entonces, siempre utilizo una figura, Medardo, que es que una cosa es el movimiento y otra cosa es la agitación. El movimiento es un desplazamiento de un punto A a un punto B. Es un movimiento hacia adelante, de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba. Ese es un movimiento, eso es lo que entendemos. Esto es lógico, ¿no? Hay un desplazamiento de un punto A a un punto B, de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba. Eso es movimiento. Otra cosa es agitación, que se parece más a un calambre. Es agitarse en un mismo lugar, revolverse en un mismo lugar, pero no te desplazas, no avanzas. Estás agitándote en un mismo lugar y eso se parece más a un calambre. Y un calambre se parece mucho a un estertor de muerte. Esto es lo que hacen. Así, lo que hacen es lo que estaba hablando este señor ahí que pusiste, y cuando se agita Portillo Cuadra y grita Margarita y el Chato Vargas. Son estertores de fallecimiento. Esos son estertores de muerte, esos son calambres, pues. Ahí no hay movimiento, lo que hay es un revolverse en un mismo lugar, sin avanzar, sin nada. Nada, eso es lo que pasa.